Buenos días, soy Miguel Carrera, estudiante de Vizcaya de la licenciatura de Educación. En este momento vamos a presentar un video de la materia Historia de Educación en México por la profesora Salomé Álvarez. El trabajo consiste en los expresidentes que abarca el periodo de 1940 a 1970. Manuel Ávila Camacho, abordaremos el tema de Manuel Ávila Camacho. Llega a la presidencia el 1 de diciembre de 1940 a 1946. Es originario de Puebla, nace en 1897 a 1955, se traslada a la Ciudad de México por económico y por estudiar. Unos principales logros de Manuel Ávila Camacho en México como presidente de la República fue crear el Instituto Mexicano del Seguro Social, participar en la Segunda Guerra Mundial y crear una ley orgánica en la educación. También la implementación de carreteras. Se dice que el presidente Manuel Ávila Camacho participa en la Segunda Guerra Mundial, manda 2 barcos, Alemania lo destruye y empieza a apoyar a los países europeos, aportándole materia prima para la fabricación de armas y materias primas también para alimentación. Pago de eso se le devolvió con maquinaria para industrializar a nuestro país. Ahí comienza y logra eso Manuel Ávila Camacho. Miguel Alemán Valdés también nace en Sayula, Veracruz, en 1900 y muere en 1983. Miguel Alemán Valdés, su periodo como presidente de la República fue en 1946 a 1952. Sus logros como presidente de la República en educación fue la creación de la ciudad universitaria, la UNAM, la implementación o el equipamiento de laboratorios, bibliotecas, salas expositivas. Fue también crear una estatua en honor a él en la ciudad universitaria, lo cual existe todavía en nuestros días. También uno de sus logros fue crear Baja California como estado, Baja California Norte. También apostó al capital humano. Decía que preparando el capital humano podíamos tener un México sin hambre, un México con educación, la creación de carreteras. Implementó en todo el país también terminación de vías férreas. Y se dice que fue un presidente que apostó también mucho al turismo, a la creación de empresas. Este presidente fue uno de los que aportó a México a muchas cosas. Vamos a abordar el tema de Adolfo Ruiz Cortines. Su periodo como presidente de la República abarca de 1952 a 1958. Adolfo Ruiz Cortines nace en Veracruz en 1889. Su principal logro fue reformó el artículo 34 para reconocer a la mujer, para reconocer sus derechos de la mujer, y así logró en 1953 la implementación o la participación de la mujer en las elecciones. De ahí que la mujer puede obtener cargos públicos, puede votar, puede tener participación como ciudadana. Creó el Instituto Nacional de la Vivienda, que hoy es Infonavit. La petroquímica le apostó mucho también, implementó lo que fue la petroquímica en nuestro país. Impulsó la educación politécnica. También se dice que fue gobernador de Veracruz, donde empieza su carrera como político. Y Miguel Alemán lo nombra como secretario. Se dice también que fue uno de los presidentes más austeros, lo cual no quería que se desperdiciara mucho el dinero, de que no existieran lujos. Tanto eso que en su gabinete no nombró a sus amigos, tuvo gente fuera de su familia que no existiera en su gabinete. Se dice que cuando llega a la presidencia había 42% de analfabetas en nuestro país. Su lema era que no hagan obras, pero que la gente no pase hambre.
se caracterizó por un presidente austero, lo cual se retira y queda fuera de la política porque no quería ya vivir más del erario público. Miguel Adolfo López Mateos, su periodo de presidente de la República abarca de 1958 a 1964. Fue uno de los presidentes muy joven, que llega a los 49 años como presidente de nuestro país. Se matriculó como abogado de la UNAM, lo cual ahí participó en mucha oratoria, y era uno de sus principales atributos que le da a México, que era un buen orador, lo cual lo nombran como orador y representante con el presidente Ordaz. Dice que también creó en su aportación en México fue la creación del ISSSTE, fue secretario de Educación, creó el Museo de Antropología, y su principal logro en la educación también fue la creación nacional de libros gratuitos. Y uno de sus principales errores, que lo dice la historia, fue que nombró como secretario de Gobernación a Gustavo Díaz Ordaz, lo cual se caracterizaba por ser un secretario autoritario, lo cual tomaba atribuciones que no le correspondían. Cuando Adolfo López Mateos salía del país, Díaz Ordaz tomaba las riendas, lo cual tomó decisiones como si fuera el presidente de la República, como encarcelar a ferrocarrileros en una huelga, también despedir a doctores y enfermeros del Instituto Mexicano del Seguro Social, y cual encarcelaba a quien lo criticaba. El periódico cerró periódicos y mandó a encarcelar también a funcionarios. Díaz Ordaz, el presidente Díaz Ordaz, su periodo es de 1964 a 1970. Nació en el estado de Puebla, muere a los 68 años por una enfermedad pulmonar. Este presidente se caracteriza por ser un presidente de la República quizás más odiado por la historia, por su participación en un conflicto estudiantil, el movimiento estudiantil de Tlatelolco de 1968, lo cual se le atribuye la muerte de decenas de estudiantes, de civiles, lo cual su estrategia fue vestir a soldados de civiles para que existiera un fuego cruzado entre militares y pudiera causar la muerte en las tres culturas de la Ciudad de México. Tuvo la fortuna de inaugurar lo que es el deporte en México 70, el Mundial y las Olimpiadas de 1968. Decía que con este conflicto él siempre creyó que había salvado a México de ser lo comunista, porque se venían revueltas del Partido Comunista. Decía que los estudiantes estaban infiltrando gente comunista. Por eso él toma la decisión y aplaca de esa forma a los estudiantes y al movimiento. Díaz Ordaz fue de los presidentes que más es odiado por México. Como conclusión, podemos concluir que durante la historia es la misma política que se ha manejado, son los mismos principios: traiciones, robo, autoritarismo, compadrazgo, y llega al poder el que más tiene, o el que más poder tiene, político como social y económico.